Ahora, déjenme contarles sobre el día en que el clan de cazadores Vestak tomó lo que los historiadores luego llamarían la decisión más estúpida de la historia galáctica. Y créanme, eso es decir algo en un universo donde los Sorblaxianos una vez intentaron convertir los agujeros negros en armas. Los Vestak se consideraban los depredadores máximos del espacio conocido. Imaginen osos lagarto de 2,5 metros de altura con demasiados dientes y un problema de ego que pudiera verse a 3 sistemas estelares de distancia. Su líder, Krex el Destripador de Huesos, había coleccionado trofeos de más de 200 especies diferentes. Su teniente, Zog el Azotamentes, no era mucho mejor. Estos tipos hacían que los luchadores profesionales parecieran humildes. Estaba navegando por los territorios del borde exterior en su nave, gritando a muerte porque aparentemente la sutileza no era su fuerte, cuando sus sensores detectaron una pequeña nave de transporte humano. Ahora bien, los humanos se habían unido recientemente a la comunidad galáctica y la mayoría de las especies aún los consideraban esas extrañas criaturas rosadas del brazo espiral atrasado, que de alguna manera inventaron los viajes más rápidos que la luz usando cinta adhesiva y pura terquedad. «Mira, Zog», retumbó Krex, su voz como una piedra de moler mezclada con un triturador de basura. Debiluchos de color rosa suave. Perfectos para la caza de trofeos. Los 4 ojos de Zog brillaron con lo que se consideraba inteligencia entre su especie. Pero Krex, los humanos viajan en unidades familiares. Si nos llevamos a uno, los demás vendrán a buscarnos. Exactamente. Krex golpeó la consola de mando con su enorme puño, probablemente rompiendo algo caro. Tomamos a su cachorro como cebo. Cuando los adultos vengan a rescatarlo, lo cazaremos como es debido. Mostraremos a la galaxia lo que pueden hacer los verdaderos depredadores. Así que dispararon algunos tiros de advertencia, desactivaron los motores de la nave humana y abordaron, con toda la ceremonia que exigía su cultura guerrera. Es decir, muchos rugidos y armas no iban a ser para tanto. Lo que encontraron fue una familia de 3 que regresaba de vacaciones en la estación Kepler. Los padres, María y Jack Martínez, luchaban como animales acorralados para proteger a su hijo de 8 años, Tommy. Pero bueno, 2 humanos contra una docena de guerreros Vestak. Las matemáticas no eran precisamente complicadas. Lo curioso fue que el pequeño Tommy no lloraba ni gritaba como la mayoría de los cachorros de otras especies. Simplemente observaba todo con esos grandes ojos marrones, fijándose en cada detalle. Las armas, la disposición de la nave, la forma en que los alienígenas se movían y se comunicaban. El niño estaba callado, pero prestaba atención. «Por favor», suplicó María Martínez mientras se llevaban a Tommy. «Es solo un niño. Llévenme a mí en su lugar». Krex rió, un sonido como el de una avalancha que tiene un mal día. «Tu cachorro será un cebo excelente, con la piel suave. Cuando vengas a por él, añadiremos tus huesos a nuestro muro de trofeos. Tienes 3 días galácticos estándar», añadió Zog amablemente. «Después de eso, comenzamos nuestros rituales tradicionales previos a la caza. Créeme, no querrás saber en qué consisten». Y con esa exposición del villano completamente innecesaria, sellaron las esclusas de aire y dejaron la nave de transporte averiada a la deriva en el espacio. Tommy Martínez, mientras tanto, disfrutaba de la gran visita guiada de la muerte a gritos. Los Vestak parecían pensar que aterrorizar a un niño de 8 años era la máxima táctica de intimidación. Le mostraron su colección de armas, su sala de trofeos llena de huesos de varias especies y su campo de entrenamiento de combate, donde practicaban el desmembramiento de cosas. ¿Asustado ahora, pequeño gusano rosa? Krex se cernió sobre Tommy, mostrando su impresionante colección de colmillos. Tommy lo miró con esa clase de curiosidad intrépida que debería haber sido una enorme señal de alerta para cualquiera con 2 dedos de frente. En realidad, eso es genial. ¿Cómo se evita que los huesos se descompongan en el vacío del espacio? La pregunta pilló a Krex tan desprevenido que respondió: los tratamos con conservantes químicos. Ah,
¿Como el formaldehído? Mi madre usa algo parecido en su trabajo de ingeniería. Dice que previene la descomposición molecular en ambientes extremos. Y así, sin más, el depredador máximo del espacio conocido se encontró conversando casualmente sobre química de preservación con su rehén. Esta debería haber sido la primera señal de alerta. Ahora, el Bestek tenía una idea muy precisa de cómo debían funcionar las situaciones con rehenes. Paso 1. Capturar a la víctima indefensa. Paso 2. La víctima se encoge de miedo. Paso 3. La familia de la víctima llega, presa del pánico. Paso 4. Caza gloriosa y recolección de trofeos. Era una fórmula de eficacia probada que habían utilizado con éxito en docenas de especies. Sin embargo, Tommy Martínez, al parecer, nunca había leído el manual de rehenes. En lugar de encogerse de miedo, pasó el primer día haciendo preguntas. Muchas preguntas. El tipo de preguntas por las que son famosos los niños de 8 años, solo que estas preguntas en particular tendían a exponer lo poco que los depredadores máximos sabían realmente sobre su propia tecnología. ¿Entonces este es tu arsenal principal?, preguntó Tommy, mirando el panel de control con genuina fascinación. ¿Por qué tienes 17 sistemas de puntería diferentes para básicamente la misma función? Sock se hinchó de orgullo. Múltiples redundancias nos hacen imparables en combate. ¿Pero acaso eso no crea 17 puntos de fallo distintos? Mi padre siempre dice que la redundancia solo funciona si los sistemas de respaldo no son más complicados que el original. El silencio que siguió fue el sonido de una doctrina militar en crisis existencial. Y este sistema de navegación, continuó Tommy, porque al parecer apenas estaba empezando. ¿Por qué se necesitan 47 pasos para planear un salto hiperespacial? Las naves humanas en las que he estado lo hacen en unos 5. Nuestra forma es la tradicional, gruñó Krex, pero había un tono defensivo en su voz. Probado durante milenios de cacerías exitosas. Oh, no estoy criticando, dijo Tommy rápidamente, con ese tono inocente que cualquier padre de la galaxia sabe que significa que se avecinan problemas. Solo tengo curiosidad por la filosofía de ingeniería. Es tan minuciosa. Lo que, en el lenguaje de un niño de 8 años, se traduce aproximadamente como innecesariamente complicado y probablemente estúpido. Para el segundo día, algo interesante empezó a suceder. Los guerreros Bestak, a pesar de su temible reputación, empezaron a disfrutar de verdad de sus conversaciones con Tommy. Allí estaba alguien que parecía genuinamente impresionado por sus logros, que hacía preguntas reflexivas sobre su cultura y tecnología. Era refrescante, la verdad. La mayoría de sus cautivos gritaban un montón. ¿Sabes?, dijo Tommy durante una de esas charlas, apuesto a que podría ayudar a que algunos de estos sistemas fueran más eficientes. Soy bastante bueno con las computadoras. Cualquier especie con un mínimo de instinto de supervivencia habría reconocido de inmediato esto como el tipo de oferta que termina con su nave a la deriva sin poder por el espacio. Pero los Bestak habían pasado tanto tiempo siendo los seres más aterradores de cualquier habitación que habían olvidado lo que era el verdadero peligro. Ja, ja, tú, Ryosog, ¿un niño larva rosa? ¿Qué puedes saber tú de la tecnología Bestak superior? Bueno, ayudé a mi madre a reconstruir la red informática de casa el mes pasado, dijo Tommy con modestia, y llevo programando desde los 6 años. Pero probablemente tengas razón. Tus sistemas son demasiado avanzados para mí. Gancho. Línea. Plomero. En cuestión de horas, Tommy había obtenido acceso a lo que los Bestak consideraban sistemas no críticos. Controles ambientales. Sintetizadores de alimentos. Diagnósticos básicos. Ese tipo de cosas. Nada que pudiera dañar la nave o comprometer su seguridad. Al menos, eso creían. Tommy empezó poco a poco. Los convenció de que intentaba mejorar la eficiencia optimizando algunos de los procesos más redundantes. Los guerreros Bestak observaron con indulgencia cómo el pequeño humano tecleaba en varios paneles de control,
haciendo lo que parecían ser ajustes menores. Esto es realmente interesante, comentó Tommy mientras trabajaba. Su sintetizador de alimentos tiene todos estos protocolos de seguridad para prevenir la contaminación, pero se ejecutan en paralelo en lugar de secuencialmente. Si solo ajusto este parámetro aquí y redirijo esta subrutina allá. Verán, dijo Craig a su tripulación, con bastante magnánimo, la larva rosa aprecia la superioridad. Ingeniería Vestak interior. Quizás los humanos no sean completamente inútiles después de todo. La primera señal de que tal vez, solo tal vez, habían cometido un pequeño error de cálculo llegó durante la cena. El sintetizador de alimentos, que llevaba décadas produciendo raciones de guerrero perfectamente adecuadas, de repente empezó a crear algo parecido a un pudín gris y con el mismo sabor que obtendría si la decepción se pudiera licuar. Dijo Tommy, estudiando la desagradable porquería con interés profesional. Parece que hay un problema de calibración con la matriz de proteínas. Probablemente pueda solucionarlo mañana. Pero, de alguna manera, cada solución que Tommy implementaba empeoraba las cosas. La comida se volvió cada vez más incomestible, los controles de temperatura empezaron a fluctuar aleatoriamente y la gravedad artificial empezó a experimentar lo que Tommy llamó pequeñas inconsistencias gravitacionales. Al final del segundo día, los poderosos guerreros Vestak flotaban alrededor de su nave como globos desorientados, intentando engullir comidas que parecían y sabían a cuero de bota reciclado, mientras su servicial prisionero seguía mejorando sus sistemas. ¿Y Tommy? Tommy se lo estaba pasando en grande. Mientras Tommy se dedicaba a convertir la muerte a gritos en una zona de desastre flotante, sus padres se divertían a su manera en la nave de transporte averiada. Y por diversión me refiero a la clase de furia fría y calculadora que hace que las supernovas parezcan velas de cumpleaños. Verán, los Vestak habían cometido su segundo gran error de cálculo en toda esta debacle. Asumieron que los humanos, relativamente nuevos en la comunidad galáctica y generalmente no agresivos, responderían al secuestro de su hijo con las típicas estrategias parentals: pánico, desesperación o quizás alguna súplica inútil. Lo que obtuvieron fue a María Martínez, ingeniera senior de sistemas para operaciones espaciales terrestres, y a Jack Martínez, retirado de las Fuerzas Especiales Terrestres, sentados bajo las parpadeantes luces de emergencia de su nave averiada, planeando algo que haría que los crímenes de guerra parecieran una infracción de estacionamiento. 3 días, dijo María, con una voz tan serena que podría haber sido utilizada para calibrar instrumentos de precisión. Ya estaba abriendo esquemas en su estación de trabajo portátil, con los dedos recorriendo las interfaces holográficas. Nos dieron 3 días. Jack limpiaba su arma con la precisión metódica que sugiere que la violencia no solo es posible, sino inevitable. Más de la que necesitamos, respondió con calma. Puedo enviar un equipo de asalto aquí en 18 horas. Que sean 12. Estoy rastreando la señal de su motor. Ahora, hay algo que la galaxia aún no había descubierto del todo sobre los humanos. Damos un miedo terrible cuando nuestros hijos están en peligro. No un miedo en el sentido tradicional, como los Vestok, con sus rugidos y poses. Damos miedo como da miedo la ingeniería de precisión. Damos miedo como dan miedo las consecuencias calculadas, metódicas e inevitables. El mensaje de rescate llegó al segundo día, tal como Krex lo había planeado. Una proyección holográfica del enorme líder alienígena apareció en su cabina dañada. Padres de piel suave, rugió Krex, claramente disfrutando. Su cachorro está ileso, por ahora. Pero nuestros rituales tradicionales de caza comienzan pronto. Diríjanse a estas coordenadas si desean morir con honor, defendiendo a su prole. Probablemente esperaba lágrimas. Quizás rogando. Algunos intentos desesperados de negociación. En cambio, María levantó la vista de su consola y dijo, en el mismo tono que usaría para hablar del clima: tienen 12 horas para devolver nuestro sol intacto a las coordenadas exactas donde nos encontraron. Después de eso, dejamos de ser razonables. Krex parpadeó confundido. ¿Tú?
¿Quién se atreve a amenazar al poderoso Vestak? Jack entró en la vista del holograma, y de alguna manera, a pesar de ser menos de la mitad del tamaño del alienígena y estar armado solo con un arma estándar, logró proyectar más amenaza que el depredador de ápice de 2,5 metros. No era una amenaza. Una cortesía profesional. 12 horas. La transmisión se cortó, dejando a Krex con la mirada perdida, tratando de comprender qué había sucedido. Así no se suponía que debían comportarse las especies presa. ¿Dónde estaba el miedo? ¿La desesperación? ¿Las lágrimas de satisfacción? Quizás, sugirió Zog con cautela, simplemente están en shock. La negación es una respuesta común a las situaciones traumáticas. Sí, asintió Krex, aunque algo en la interacción lo dejó extrañamente inquieto. Impacto. Pronto se darán cuenta de su impotencia. Mientras tanto, María ya había activado la baliza de emergencia que la conectaba directamente con el comando de defensa terrano. La conversación que siguió fue breve, profesional y absolutamente aterradora en su eficiencia. Comando, habla María Martínez, TD 77-45. Mi hijo ha sido secuestrado por hostiles. Necesito un equipo completo de extracción táctica en las siguientes coordenadas. Señora, los equipos de extracción requieren autorización formal del comando del sector. Ese proceso suele tardar entre 72 y 96 horas. Permítame ser más específico, dijo María, y su voz tenía la autoridad que da años de evitar que instalaciones espaciales multimillonarias explotaran. Mi hijo de 8 años ha sido secuestrado por extraterrestres que creen que los humanos son presa fácil. Tiene 2 opciones. ¿Conseguirme ese equipo de extracción en las próximas 10 horas? ¿O explicar a los medios por qué el Comando de Defensa Terrano se negó a ayudar a rescatar al primer niño humano secuestrado por alienígenas hostiles? Hubo una pausa. Entonces, señora, la paso con la línea directa del almirante Chen. Lo que la galaxia aún estaba aprendiendo sobre los humanos es que no solo tenemos rabia individual. Tenemos rabia institucional. Rabia burocrática. El tipo de rabia sistematizada, organizada y bien financiada que puede mover montañas, redirigir asteroides y convertir naves de exploración pacíficas en fuerzas de ataque militares improvisadas. En 6 horas, la vieja unidad de Jack fue activada para operaciones especiales. En 8 horas, la nave de transporte fue reparada por un equipo de ingenieros terranos que se materializó del hiperespacio como fantasmas muy serviciales. En 10 horas, María, de alguna manera, había pirateado el sistema de comunicaciones de la nave Vestex y rastreaba su posición exacta en tiempo real. La muerte aullante, mientras tanto, seguía experimentando lo que Tommy describió alegremente como dificultades técnicas menores. No lo entiendo, se quejó Zog mientras flotaba junto a la cubierta de mando, boca abajo porque los generadores de gravedad ya no podían decidir qué lado era arriba. ¿Cómo puede una pequeña larva rosada causar tanto caos? Krex, que intentaba tragarse algo que el sintetizador de alimentos afirmaba ser una pasta de proteína nutritiva, pero que parecía sospechosamente desesperación liquidada, no tenía respuesta. Pero empezaba a sospechar que tal vez, solo tal vez, habían subestimado con qué especies se enfrentaban. Para el tercer día, Tommy se había transformado de un pequeño y servicial prisionero en lo que solo podía describirse como un niño destrozador con una sonrisa. Lo asombroso no era la magnitud de la destrucción que estaba causando, sino cómo lograba que pareciera una simple curiosidad mezclada con pequeños fallos técnicos. «Buenos días, Krex», gritó Tommy alegremente mientras el líder Vestik pasaba junto a la consola principal, experimentando lo que la computadora de la nave describió amablemente como una confusión de gravedad direccional. Creo que he resuelto el problema de calibración del sintetizador de alimentos. Krex, que había pasado las últimas 2 horas intentando comer algo que sabía a desesperación mezclada con arrepentimiento, se animó, esperanzado. ¿Lo hiciste? Sí, la matriz de proteínas se estaba calentando demasiado, así que ajusté los reguladores térmicos y recalibré los parámetros de ensamblaje molecular.
Debería estar mucho mejor ahora. Lo que Tommy no mencionó fue que su ajuste implicó cruzar la base de datos química del sintetizador de alimentos con el inventario de suministros de limpieza de la nave. Técnicamente, la matriz de proteínas ya no se calentaba demasiado. En cambio, ahora producía comidas nutricionalmente completas, perfectamente comestibles y con el mismo sabor que el limpiador de pisos industrial. El primer guerrero Vextok que probó las nuevas y mejoradas raciones inmediatamente comenzó a emitir sonidos que sugerían que sus cuerdas vocales se estaban separando de su garganta. El segundo guerrero, pensando que su colega solo estaba exagerando, dio un mordisco aún más grande y comenzó rápidamente lo que parecía ser una rutina de baile interpretativa titulada ¿Por qué pensé que era una buena idea?, observó Tommy pensativo, observando el caos que se desplegaba. Tal vez la recalibración necesite un ajuste. Probablemente también debería ajustar los protocolos de síntesis de sabores. Y lo hizo. Al final del día, el sintetizador de alimentos producía comidas atractivas, con un aroma delicioso y un sabor similar al que se obtendría si la decepción se convirtiera en un arma. Los guerreros Vextak empezaban a perder peso, lo cual habría sido preocupante si no estuvieran lidiando con lo que Tommy llamaba pequeñas fluctuaciones del sistema ambiental. Los controles de temperatura habían sido la obra maestra de ingeniería pasivo-agresiva de Tommy. Convenció a los guerreros de que su sistema de regulación térmica funcionaba de forma ineficiente y que podía optimizarse para una mejor conservación de la energía. Lo que hizo fue reprogramar los controles ambientales para seleccionar aleatoriamente temperaturas de entre todo el espectro de temperaturas técnicamente viables. En un momento, la nave estaba a unos agradables 22 grados Celsius. Al siguiente, subía repentinamente a 37 grados Celsius con una humedad que hacía que respirar se sintiera como ahogarse en sopa caliente. Luego, sin previo aviso, caía en picado a 7 grados Celsius con un aire tan seco que les agrietaba las escamas. Esto es normal durante el proceso de optimización, les aseguró Tommy, mientras Zog intentaba averiguar por qué sudaba y temblaba a la vez. El sistema necesita probar todos los parámetros antes de encontrar la configuración más eficiente. Debería estabilizarse en unos días. La situación de la gravedad artificial había evolucionado desde pequeñas inconsistencias hasta lo que solo podría describirse como un ataque de nervios a la física. Tommy había logrado convencer al ordenador de la nave de que los generadores de gravedad debían ajustarse dinámicamente según los patrones de movimiento de la tripulación para maximizar la eficiencia energética. En la práctica, esto significaba que el campo gravitatorio de la nave había desarrollado un trastorno de personalidad. Caminar hacia la cubierta de mando significaba experimentar una gravedad 1,5 veces superior a la normal, haciendo que cada paso se sintiera como caminar penosamente sobre melaza cósmica. El comedor, por otro lado, tenía una gravedad similar a la de Marte, lo que significaba que cada vez que alguien intentaba comer, la comida flotaba a mitad de bocado. Los dormitorios cambiaban aleatoriamente entre gravedad cero y gravedad doble cada pocas horas, asegurando que los guerreros flotaran como globos desorientados o se aplastaran en sus literas como panqueques intergalácticos. Pero la verdadera obra maestra de Tommy fue lo que había hecho con el sistema de navegación. Su algoritmo de trazado hiperespacial es realmente sofisticado, les había dicho el segundo día, estudiando la consola de navegación con aparente admiración. Pero noto que recalcula los mismos datos de posición estelar una y otra vez. Probablemente eso esté desperdiciando potencia de procesamiento. Lo que Tommy había notado era que el sistema de navegación Vestac tenía un protocolo de verificación de respaldo que verificaba cada cálculo con las posiciones estelares conocidas. Era una función de seguridad diseñada para evitar que las naves saltaran accidentalmente a estrellas o agujeros negros. Muy sensato, muy importante para la continuidad de la existencia. Tommy lo había desactivado. Tommy tenía una máquina de respaldo y había podido obtener los mismos datos del otro lado. Simplemente había redirigido las subrutinas de verificación para que las compararan con lo que les dijo que era una base de datos de cartografía estelar actualizada que había subido amablemente de los archivos de ingeniería de su madre.
Solo que la base de datos que había subido no era cartografía estelar en absoluto. Era su colección de puntuaciones máximas de videojuegos. El resultado era que las muertes a gritos habían ocurrido hace mucho tiempo. La computadora de navegación intentaba trazar saltos hiperespaciales basándose en el rendimiento de Tommy en Asteroid Blaster 3000 y sus tiempos de finalización en Super Space Racer. Esto significaba que, en lugar de dirigirse hacia territorios de caza en el espacio profundo, se dirigían lenta pero inexorablemente hacia la región más peligrosa del espacio local. Un sistema binario de púlsares rodeado por un campo de escombros de materia neutrónica colapsada. Tommy, dijo Zog la tercera noche, estudiando la pantalla de navegación con creciente preocupación. ¿Estás seguro de que este rumbo es correcto? Parece que nos dirigimos hacia el sistema triturador. Tommy miró la pantalla con inocente confusión. ¡Qué raro! Déjame revisar los parámetros de navegación. Pulsó algunas teclas con la intensidad de un niño que intenta aparentar ayuda. Ah, ya veo el problema. Hay un pequeño error en la matriz de cálculo de coordenadas. Puedo solucionarlo. Lo hizo agravando ligeramente el error y añadiendo 2 nuevos. Listo, anunció Tommy con orgullo, ahora debería ser mucho más preciso. La computadora de navegación, ahora completamente convencida de que la ruta más segura a través del espacio implicaba volar directamente a través de una región donde la materia se comprimía en partículas exóticas, ajustó su rumbo para llegar al sistema triturador aproximadamente 6 horas antes de lo previsto. Al final del tercer día, la poderosa nave de caza Vostok avanzaba lentamente por el espacio con un soporte vital deficiente, comida incomestible, una gravedad que no podía decidir hacia abajo y sistemas de navegación que creían que el mejor destino posible era un suicidio cósmico. Y durante todo ese tiempo, Tommy Martínez permanecía sentado en su improvisado calabozo, haciendo preguntas alegremente, ofreciendo sugerencias útiles y expresando su genuino asombro por las capacidades de ingeniería Vostok. «¿Sabes?», le dijo a Krex mientras el líder guerrero pasaba flotando boca abajo, intentando beber algo que parecía sopa pero sabía a disolvente industrial. «Estoy aprendiendo muchísimo sobre tecnología alienígena avanzada. Mis padres se emocionarán mucho cuando les cuente todo esto». Krex, que empezaba a sospechar que dejar que el pequeño humano se acercara a los sistemas de su nave podría haber sido un error, solo pudo gruñir en respuesta. Hablar requería demasiada energía, y necesitaba conservar las pocas fuerzas que le quedaban para la cada vez más difícil tarea de no morir a causa de los sistemas de soporte vital de su nave. La muerte aullante continuaba su inexorable deriva hacia el sistema triturador, con su tripulación muriendo lentamente de hambre con comida técnicamente comestible, pero prácticamente indigesta, mientras Tommy Martínez tarareaba en voz baja y planeaba su próxima y útil mejora. La primera señal de que el día del Vostok estaba a punto de empeorar significativamente llegó cuando sus sensores de largo alcance, que Tommy había optimizado para filtrar el ruido cósmico de fondo, de repente empezaron a emitir advertencias sobre naves que se aproximaban. Múltiples naves, moviéndose muy rápido y transmitiendo lo que la computadora tradujo cortésmente como intenciones extremadamente hostiles. «Krex», gritó Zog desde la estación de sensores, con la voz quebrada por lo que podría haber sido pánico. Estaba experimentando el cambio de humor vespertino del generador de gravedad, lo que significaba que estaba pegado al techo con aproximadamente el doble de la gravedad normal. «Tenemos contactos. 3. No. 5. Espera». 7 naves acercándose en vectores de ataque. Krex, que intentaba desayunar mientras flotaba de lado debido a la confusión direccional de la nave, escupió de inmediato lo que el sintetizador de alimentos afirmó ser pasta de proteína de guerrero tradicional, pero con sabor a arrepentimiento licuado mezclado con cera para pisos. «Imposible», rugió, aunque el efecto se vio atenuado por estar boca abajo. «Los pieles suaves son pacíficos. Ni siquiera tienen naves de guerra». Tommy levantó la vista de la consola de ingeniería, donde había estado haciendo lo que él llamaba pequeños ajustes de eficiencia en el sistema de puntería de sus armas. «Ah, ¿te refieres a mis padres?».
Sí, probablemente estén bastante molestos por todo el asunto del secuestro. Tus padres, Zohar, chilló, todavía pegado al techo como un geco gigante. Esos no eran más que dos pieles suaves en una nave de transporte. Bueno, sí, dijo Tommy con el tono desenfadado que usan los niños de 8 años para explicar algo increíblemente obvio a adultos increíblemente estúpidos. Pero mi madre es ingeniera senior de operaciones espaciales profundas terranas, y mi padre solía ser de las fuerzas especiales. Conocen gente. La flota entrante era realmente impresionante, aunque llamarla flota era algo generoso. Lo que María y Jack Martínez habían reunido en menos de 12 horas se describía con mayor precisión como cualquier cosa que estuviera en el vecindario y a la que se pudiera convencer para que ayudara a rescatar a un niño humano. Liderando la formación estaba la TSV Furia Justiciosa, una corbeta de patrulla terrestre que había estado realizando inspecciones fronterizas rutinarias hasta que el almirante Chen llamó personalmente al capitán y le explicó que había un niño humano en peligro, y que si no ayudaba, el capitán pasaría el resto de su carrera catalogando la composición de asteroides en el borde exterior. Flanqueándola había 2 naves mercantes terrestres cuyos capitanes habían ofrecido sus naves en cuanto se enteraron de la situación, porque, al parecer, nunca te metas con niños humanos se estaba convirtiendo en una constante universal que incluso los propios humanos aún estaban descifrando. La verdadera sorpresa fueron las 3 naves que venían en retaguardia, una nave científica Centauri, un correo diplomático altariano e incluso un comerciante regeliano fuertemente armado. La noticia del secuestro se había propagado por las comunicaciones subespaciales más rápido que un virus informático, y parecía que todas las especies que habían tenido contacto positivo con humanos se sintieron obligadas a ayudar. Soy la capitana Sarah Blake de la nave terrana Furia Justiciosa. Llegó la transmisión, e incluso a través del traductor universal, su voz transmitía la amenaza tranquila y profesional que sugería que algo muy malo estaba a punto de sucederle a alguien. Están en posesión de propiedad terrana robada. Tienen 30 segundos para rendirse incondicionalmente o demostraremos por qué los humanos son considerados la especie más peligrosa de esta galaxia cuando nuestros hijos se ven amenazados. Krex, que había logrado orientarse justo a tiempo para recibir este mensaje, sintió que sus 4 corazones se aceleraban. ¿30 segundos? Pero somos los poderosos Beckstock. No nos rendimos ante nadie. 25 segundos. La capitana Blake continuó servicialmente. Preparen armas. Krex gritó a su tripulación, la mayoría de la cual aún luchaba con los problemas de gravedad de la nave. Muéstrenles a estos débiles lo que pueden hacer los verdaderos guerreros. Este habría sido un plan excelente si Tommy no hubiera pasado los últimos 3 días mejorando sus sistemas de armas. Mientras los Beckstock habían estado distraídos por sus continuas batallas dentro de la comida comestible y los generadores de gravedad psicóticos, Tommy había estado muy ocupado optimizando sus computadoras de puntería. Les había explicado que sus armas desperdiciaban energía al usar algoritmos de puntería obsoletos y que podía mejorar su precisión optimizando la matriz computacional. Lo que en realidad había hecho era reprogramar su sistema de puntería para apuntar a lo que estuviera transmitiendo la señal electromagnética más fuerte dentro del alcance del sensor, que, en ese momento, resultó ser el núcleo del motor de la muerte que gritaba. «Disparen todas las armas», ordenó Krex. El conjunto de armas Beckstock, compuesto por 12 cañones de plasma pesados y 16 proyectores de rayos de partículas, giró hacia sus objetivos con precisión mecánica, los fijó con perfecta precisión y abrió fuego contra su propia nave. Los siguientes segundos fueron lo que los historiadores militares describirían más tarde como impresionantemente catastróficos. La agonía, ya debilitada por 3 días de las útiles mejoras de Tommy, comenzó a experimentar lo que, caritativamente, podría llamarse un desmontaje rápido e imprevisto. Los sistemas de energía primarios explotaron en una lluvia de chispas. Los sistemas secundarios se incendiaron. Los generadores de gravedad artificial, finalmente liberados de su constante lucha con las modificaciones de Tommy, se dieron por completo y se apagaron,
dejando a toda la tripulación flotando en gravedad cero. Mientras su nave se desgarraba a su alrededor. ¿De qué está pasando?, gritó Zog mientras rodaba por los aires, observando cómo su poderosa nave de guerra se suicidaba. Creo que podría haber un pequeño fallo de calibración con el sistema de puntería, observó Tommy con amabilidad, aparentando no inmutarse ante el caos que se desataba a su alrededor. Probablemente pueda arreglarlo si quieres. No toques nada más, gritaron al unísono todos los guerreros Bestek supervivientes. Pero ya era demasiado tarde. La muerte aullante ya emitía señales de socorro automáticas, su casco estaba averiado en 17 puntos diferentes y el núcleo del motor emitía ese zumbido ominoso que universalmente se traduce como: tienes unos 90 segundos para abandonar la nave, antes de que todo en un radio de 3 kilómetros se convierta en plasma de alta energía. La voz de la capitana Blake volvió a sonar por el sistema de comunicación. Y, en todo caso, sonaba aún menos divertida que antes. Esta es tu última advertencia. Ríndete de inmediato o prepárate para ser abordado por humanos furiosos. Prex, flotando indefenso entre los restos de su centro de mando mientras las sirenas de emergencia sonaban y los sistemas automáticos anunciaban que todo estaba averiado, comprendió por fin la magnitud de su error. No solo había secuestrado a un niño humano, había secuestrado a el niño humano. El primer niño humano raptado por alienígenas hostiles, la representación simbólica de los instintos más protectores de la humanidad, el punto focal de cada impulso agresivo que los humanos habían pasado siglos aprendiendo a controlar. Y ahora esos impulsos se cernían sobre él en forma de 7 naves rapidísimas y bien armadas, tripuladas por seres que aparentemente habían decidido que los Bestekts debían aprender una lección sobre las consecuencias de amenazar a la descendencia humana. Nos rendimos, bramó Krex por su sistema de comunicación mientras otra explosión sacudía su nave moribunda. Nos rendimos por completo. El cachorro humano está ileso. Demasiado tarde para eso, respondió el capitán Blake. Los equipos de abordaje ya están en camino. No se resistan, no se muevan, y esfuércense al máximo por no darnos ninguna excusa para demostrar lo que los humanos hacen a los secuestradores de niños. A través de las vistas fallidas de la muerte de gritos, Krex pudo ver las elegantes formas de transferencias de asalto de Terran desprendiendo de los barcos más grandes, moviéndose con el tipo de coordinación precisa que hablaba de innumerables horas de entrenamiento y un presupuesto ilimitado para cosas que explotaban. Mientras tanto, Tommy había logrado encontrar un panel de comunicaciones intacto y estaba agitando alegremente a los transbordadores que se acercaban. «Hola, mamá. Hola, papá. Estoy bien. Deberías ver lo que le hice a su barco. Ha sido realmente educativo». Lo último que Krex escuchó antes de que llegaran los equipos de embarque fue Tommy explicando a alguien sobre la comunicación que había aprendido mucho sobre la ingeniería alienígena y que estaba bastante seguro de que podía construir un mejor sintetizador de comida cuando llegaron a casa. Luego, las esclusas de aire explotaron hacia adentro, y Krex descubrió exactamente por qué los humanos se consideraron la especie más aterradora de la galaxia cuando sus hijos estaban en peligro. La acción de embarque que siguió fue menos una operación militar y más una clase magistral en la violencia controlada. El equipo de las Fuerzas Especiales de Terran, dirigida por el propio Jack Martínez, se movió a través del par licio de la nave Vextex con el tipo de precisión quirúrgica que hace que los soldados profesionales se despierten con sudores frío. No rugieron ni posturaron ni pronunciaron discursos dramáticos sobre la venganza. Simplemente se mudaron de una habitación a otra, neutralizando eficientemente a cualquier guerrero Vextok que se contrajera de una manera que pudiera interpretarse como amenazante, mientras que sus escáneres portátiles ubican metódicamente cada signo de vida en el barco. Toda la operación tomó exactamente 4 minutos y 37 segundos. Cuando terminó, 12 de los depredadores más temidos de la galaxia estaban atados con cremallera, sedados y flotando en el corredor del barco como globos de gran tamaño y muy infelices. Mientras tanto, Tommy estaba teniendo una reunión que habría sido conmovedora si no estuviera ocurriendo en los restos de un buque de guerra alienígena que recientemente se había suicidado. «Tommy»,
María Martínez flotó a través de la esclusa de aire dañada, moviéndose en la gravedad cero con la facilidad practicada de alguien que había pasado años trabajando en el espacio. ¿Estás herido? ¿Te dolieron? Estoy bien, mamá, sonrió Tommy, de alguna manera logrando verse completamente diferente. Desacabado a pesar de estar rodeado de dispositivos electrónicos y el olor persistente de la electrónica alienígena quemada. En realidad, fue un poco divertido. Sabía que su sistema de navegación estaba tratando de compensar la varianza gravitacional utilizando un gráfico estelar de 30.000 años de antigüedad. No es de extrañar que no puedan trazar saltos de hiperespacio eficientes. Jack Martínez, todavía con equipo táctico completo y se parece al tipo de persona que realmente no querías conocer en un callejón oscuro, barrió a su hijo en un abrazo que logró ser gentil y aterrador para cualquiera que haya mirado. Estábamos preocupados por ti, Kido. No estaba preocupado, dijo Tommy con naturalidad. Sabía que vendrías a buscarme. Además, estaba aprendiendo muchas cosas sobre la ingeniería alienígena. ¿Sabías que estaban usando 17 protocolos de orientación diferentes para la misma matriz de armas? Eso solo es pedir fallas en cascada en la matriz computacional. El capitán Blake, que había llegado con la segunda ola de fronteras, estaba estudiando los restos a su alrededor con interés profesional. Martínez, ¿qué hizo exactamente su hijo a este barco? Nuestros ingenieros dicen que los patrones de daño no coinciden con las firmas de armas conocidas. Solo les ayudé a optimizar sus sistemas, explicó Tommy alegremente. Su sintetizador de alimentos era realmente ineficiente, y sus generadores de gravedad estaban desperdiciando toneladas de poder, y ni siquiera me hicieron comenzar con sus algoritmos de navegación. Creo que logré mejorar casi todo. Que fue cuando Krex, todavía atado con cremallera y flotante cerca de lo que solía ser su consola de comando, finalmente encontró su voz. Mejora, croyó. Sus 4 ojos se enfocan en el pequeño humano con algo que se acerca al horror. Tú destruiste todo. Nuestro poderoso buque de guerra está arruinado. Tommy parecía genuinamente confundido por esta evaluación. No destruí nada. Acabo de hacer que tus sistemas fueran más eficientes. Bueno, excepto por el sistema de orientación de armas. Ese estaba funcionando bien. Simplemente redirigí los protocolos de adquisición objetivo para centrarme en la firma electromagnética local más fuerte, que resultó ser su propio núcleo del motor. Eso fue más un accidente. De verdad. Accidente. La voz de Kraken alcanzó frecuencias normalmente reservadas para transmisiones de emergencia. Accidente. Bueno, sí. Quiero decir, estaba tratando de hacer que tus armas sean más precisas, pero no me di cuenta de que realmente intentarías usarlas mientras todavía estaba calibrando los parámetros objetivo. Esa es una especie de violación de seguridad básica en el trabajo de ingeniería. El silencio que siguió fue el sonido de una especie depredadora que tenía una crisis existencial. El capitán Blake se aclaró la garganta. Entonces, para ser claros, un niño humano de 8 años desactivó sin ayuda a toda su nave usando nada más que sugerencias útiles y conocimiento básico de ingeniería. No es un simple niño. Sok protestó débilmente de su posición cerca de lo que solía ser la matriz de sensores. Él es una especie de demonio, una criatura de pura malevolencia disfrazada de una comida inocente. Dijo Jack casualmente, revolviendo el cabello de su hijo. Simplemente tiene curiosidad sobre cómo funcionan las cosas. Tommy ha estado desarmando la electrónica y los ha vuelto a unir desde que tenía 4 años. El año pasado reconstruyó nuestro sistema de automatización del hogar porque pensó que no era lo suficientemente eficiente. ¿Funcionó?, preguntó el capitán Blake, aunque parecía saber la respuesta. Funcionó muy bien, confirmó Mario. Cortar nuestro consumo de energía en un 30% y mejorar el tiempo de respuesta a la mitad. Por supuesto, también comenzó a ordenar comestibles en función de nuestros horarios de alimentación y ajustó automáticamente la temperatura de la casa en función de nuestras lecturas biométricas.
Nos llevó una semana descubrir cómo apagar la función de sugerencias útiles. Tommy parecía un poco avergonzado. Estaba tratando de hacerlo más fácil de usar. Bien, dijo el capitán Blake lentamente. Bueno, creo que hoy hemos aprendido algo importante sobre los peligros de subestimar a los niños humanos. Se giró para abordar el Vostok sobreviviente, su voz tomando el tono formal utilizado para las comunicaciones militares oficiales. Por la autoridad del Comando de Defensa de Terran y de acuerdo con el reglamento del Tratado Galáctico 847 CD con respecto a la detención ilegal de juveniles sensibles, se le acusa de secuestro, encarcelamiento ilegal y comportamiento amenazante hacia un menor. Será transportado a la instalación de la Corte Galáctica más cercana para su procesamiento. Krex, quien todavía no podía procesar cómo su plan depredador perfecto había resultado en un desastre total, manejó una última protesta. Pero somos los poderosos Vostok. Somos depredadores de Apex. ¿Cómo podemos ser derrotados por una sola pequeña comida rosa? Tommy, quien ahora está examinando una de las armas alienígenas con interés profesional, lo consideró. Oh, eso es fácil. Ustedes son realmente buenos cazando y peleando y todas esas cosas aterradoras. Pero no eres muy bueno en la ingeniería. Todo su barco se mantuvo unido por sistemas y tradición redundantes, en lugar de un diseño eficiente. Todo lo que tenía que hacer era racionalizar un poco las cosas, y todo comenzó a funcionar mucho mejor. Bueno, mejor desde una perspectiva de ingeniería. Tal vez no tanto desde una perspectiva funcional de mantenimiento de la nave. Hizo una pausa pensativa. Además, fuiste realmente malo haciendo las preguntas correctas. Al igual que cuando alguien se ofrece a ayudar a mejorar sus sistemas, probablemente debería pedirles que expliquen exactamente qué van a cambiar, antes de dejar que comiencen a modificar la infraestructura crítica. Eso es solo una gestión básica de proyectos. Y con esa observación casual, Tommy Martínez, de 8 años, entregó el golpe final al ego colectivo de Vostok. No solo fueron derrotados por un niño humano. Fueron derrotados por un niño humano que ahora les estaba dando comentarios constructivos sobre su fracaso. Una hora después, mientras la flota de rescate se preparaba para partir, Tommy estaba en la cubierta de observación de la Furia Justa, observando los restos lentamente caídos de la muerte que grita hacia el sistema de triturador. Un poco triste, realmente, comentó a sus padres. En realidad fue un barco bastante impresionante una vez que superaste todas las complicaciones innecesarias. Con alguna ingeniería adecuada, podría haber sido realmente eficiente. Tal vez la próxima vez lo piensen 2 veces antes de secuestrar a los niños humanos, dijo María, aunque su tono sugirió que pensó que no habría una próxima vez para este grupo particular de extraterrestres. Oh, definitivamente, estuvo de acuerdo Tommy. Creo que aprendieron mucho sobre los principios de ingeniería humana. Oye, papá, ¿crees que puedo mantener uno de esos rifles de plasma? Quiero ver cómo funciona la matriz de aceleración de partículas. Jack Martínez miró a su hijo, luego a su esposa, luego a su hijo. Hablaremos de eso cuando seas mayor. ¿Cuánto mayor? Mucho mayor. Mientras tanto, la historia de la espectacular falla de Vostok ya se estaba extendiendo a través de redes de comunicaciones subespaciales en toda la galaxia. En cuestión de días se convertiría en la leyenda, los poderosos depredadores que fueron derrotados por un servicial humano de 8 años que solo quería hacer que su nave espacial fuera más eficiente. Y en los rincones más profundos y oscuros de la galaxia, donde los depredadores más peligrosos se reunieron para compartir historias de sus conquistas, se agregó en silencio una nueva regla al Código de Caza Universal. Bajo ninguna circunstancia, se meta con la descendencia humana. No son tan indefensos como parecen, y sus padres son absolutamente aterradores. Los Vostoks, mientras tanto, pasaron su audiencia en la corte tratando de explicarle a un panel de jueces cómo su poderoso buque de guerra había sido destruido, por lo que todavía insistieron que era optimización malévola llevada a cabo por un demonio disfrazado de una pequeña comida rosada.
Los jueces no simpatizaban particularmente con esta defensa. Tommy Martínez regresó a su vida normal de la escuela, la tarea y la eliminación de la electrónica doméstica para ver cómo funcionaban. Pero a veces, a altas horas de la noche, miraba a las estrellas y se preguntaba qué otras tecnologías alienígenas podrían encontrar algún día. Y en algún lugar en las profundidades del espacio, los depredadores alienígenas que escucharon la historia temblarían y tomarían una nota mental para darle a los barcos humanos un puesto muy amplio. Porque la galaxia había aprendido una lección importante. Nunca se metió con los niños humanos. No porque estén indefensos, sino porque son niños humanos. Lo que significa que son curiosos, inteligentes y absolutamente valientes cuando se trata de mejorar las cosas que no necesitan mejorar. Y sus padres quemarán la mitad de la galaxia para recuperarlos.